Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición este día para nosotros, ¿verdad? El poder compartir la palabra de Dios juntos. Ha sido una enorme bendición de parte de Dios a través de su instrucción, de su palabra. Y toca la segunda ronda de conferencia, hermano, del día de hoy. Y esta ronda de conferencia tiene que ver con la responsabilidad de los padres para la obediencia y la formación espiritual de los hijos. Y vamos a ver dos elementos importantes acerca de cómo los padres pueden ser instrumentos en las manos de Dios para dirigir a sus hijos en la obediencia y la formación espiritual de sus hijos. Y debo decir que parte de esa conferencia, hermanos, la he tomado del estudio que realizó el doctor Grauman acerca de la familia. Y espero que entonces pueda ser de bendición la palabra de Dios en nuestra vida en esta tarde. Así que si sentados como estamos, oramos, hermanos, antes de poder comenzar rápidamente. Dios eterno, gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que nos concedes a cada uno de nosotros por estar aquí en este lugar, Dios, para ser instruido en tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser fieles en poder aplicar, Dios, los principios bíblicos que tú nos has dado, Dios, para poder modelar tu carácter, para poder ser padres que te agraden a ti, oh Dios. Gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me gustaría, hermanos, que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Básicamente el versículo 4 va a ser nuestro texto base el día de hoy, pero vamos a estar viendo otros ejemplos en otros textos bíblicos en las Escrituras. Y la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como ya estuvieron con el pastor Jimmy, hermanos, vieron básicamente que en Efesios capítulo 5 tenemos las instrucciones para los esposos, ¿verdad? La esposa, la instrucción para el esposo, después la instrucción de Dios para los hijos hacia los padres, y después la instrucción muy clara y contundente de parte de Dios hacia los padres, la cual es la que hemos visto, la instrucción que Dios da para los padres en referencia a los hijos. Y es: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ser un padre, hermanos, es uno de los privilegios más grandes y al mismo tiempo una de las responsabilidades más serias que Dios ha confiado en las manos de nosotros. No se trata simplemente de traer hijos al mundo por traerlos, hermanos, sino de guiarlos en el conocimiento del Señor, como familia cristiana, como matrimonio cristiano, como padre cristiano. Esa es nuestra responsabilidad primaria delante del Señor, de poder guiar a los hijos en el conocimiento del Señor. Formarlos en la verdad absoluta, infalible, inerrante e inspirada de la palabra de Dios, y prepararlos a través del fundamento de la verdad de las Escrituras para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos prepara, obviamente, para enfrentar al mundo. Esto nos prepara para responder de manera apropiada al mundo, hermanos. Esto prepara a los hijos de cómo tienen que vivir en un mundo cruel, en un mundo pecador, en un mundo oscuro, en un mundo perverso, y responder de una manera que agrade a Dios. Y esa base la ponen los padres en las casas, en sus hogares. Así que la crianza de los hijos no es una tarea secundaria, hermanos. No es una tarea secundaria. Porque muchas veces nuestras prioridades están al revés. Creemos que como padres nuestra prioridad es proveer alimento, proveer un lugar, proveer una cama, proveer ropa, proveer estudios. Y dejamos por fuera muchas veces la responsabilidad de guiarlos en el Señor. Esta es la responsabilidad primaria y esta debe ser nuestra prioridad, hermanos. Ante todo, la parte espiritual de las almas de aquello que Dios ha entregado a cada padre. Es una responsabilidad primaria y no secundaria. Tampoco la crianza de los hijos es un proyecto temporal que dura por un determinado tiempo, hermanos, ¿verdad? Sino que aun cuando estén grandes, de una u otra manera, ¿verdad?, poder ayudarles en el consejo divino de la palabra de Dios. Así que la crianza de los hijos es un llamado divino
de parte de Dios hacia los padres, que exige obediencia de los padres, exige amor de los padres y exige una profunda dependencia del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque es difícil, hermanos. Definitivamente es difícil. ¿Y sabe por qué la crianza de los hijos es difícil? Por dos razones. Número uno, los hijos son pecadores. Número dos, los padres son pecadores. Así que no es fácil. No es fácil, hermanos. Así como el matrimonio no es fácil. Es la unión de dos pecadores en el Señor. De la misma manera, la crianza de los hijos no es fácil. En una cultura que redefine constantemente lo que significa ser un buen padre, donde el éxito se mide muchas veces y exclusivamente por lo material, el tiempo compartido de los padres a los hijos se reemplaza por entretenimiento y la autoridad muchas veces de los padres a los hijos se confunde con autoritarismo. Ante esta realidad, los padres cristianos deben de volver a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la base, al fundamento, para recuperar el núcleo de la paternidad que honra a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el diseño de la paternidad es un diseño creado por Dios, no por el mundo, no por filosofías, no por ideas humanas. Así que es un diseño creado por Dios, por lo tanto Dios establece las normas, las reglas, los principios por medio de los cuales los padres deben de hacer para poder guiar a sus hijos en obediencia y la formación espiritual de ellos. Así que es a la palabra de Dios tenemos que ir para ver de manera clara y en detalle el diseño de Dios de la paternidad y de lo que Dios exige de los padres hacia sus hijos para poder guiarlos en obediencia y formación al Señor. Así que es necesario volver a la Escritura para ver esta paternidad que honra a Dios. La palabra de Dios, hermanos, sigue siendo la guía más segura. Es la palabra más segura, dijo el apóstol Pedro, a la cual podemos acudir. No hay otra, no hay un libro, no hay audiolibros. Es la palabra más segura para todo lo concerniente a la vida, incluso a la paternidad, lo tiene la palabra de Dios. Hermanos, y es ahí donde tenemos que volver, ¿verdad? Es la guía más segura que muestra el camino hacia la paternidad, fiel, sabia y ejemplar. La Biblia, hermanos, enseña que el Padre no solo provee alimento y cuidado físico, sino también dirección espiritual. Y eso es muy importante. Es el encargado, hermanos, de pastorear el corazón de sus hijos, de instruirlos en el camino del Señor y de ser el primer reflejo del carácter de Dios en su hogar, en donde como los padres tienen que reflejar los atributos, el carácter de Dios en el hogar, en el proceso de la crianza, y esto de una u otra manera va entrando y penetrando en la mente, en la vida, en el corazón de los hijos. De esta manera los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que escuchan muchas veces de los padres. Por eso, cada palabra que un padre diga, cada decisión que un padre tome y cada ejemplo que den debe dejar una huella profunda en la mente de los hijos y en su corazón de lo que Dios refleja como nuestro Padre Celestial. Un padre que vive sometido a la autoridad de Dios modela el carácter a sus hijos como ejemplo de quien es nuestro Padre Celestial. Ellos aprenden de su obediencia, son fortalecidos por su ánimo, son protegidos de pecados por su corrección y al mismo tiempo crecen en sabiduría por sus enseñanzas, la enseñanza de los padres. Así que la verdadera formación espiritual de los hijos con los padres, hermano, comienzan con padres que viven en obediencia a Dios y refleja en su conducta la justicia y la compasión y el amor de nuestro Dios. En esta sesión de conferencia, hermanos, estudiaremos dos verdades fundamentales que deben motivar a todo padre cristiano a vivir con responsabilidad espiritual, buscando ser un modelo bíblico para la obediencia y la formación espiritual de sus hijos. Que el Señor, hermanos, a través del estudio de su palabra, nos conceda corazones sensibles y obedientes y dispuestos a aprender cómo reflejar el carácter de Dios en nuestras familias. Así que la primera responsabilidad, primera verdad, hermano, de esta paternidad bíblica es que la responsabilidad de un padre de guiar en obediencia y formación espiritual de los hijos va a depender de
aquel padre que obedece fielmente la palabra de Dios. Un padre que obedece fielmente la palabra de Dios es aquel padre entonces que puede guiar, dirigir en la formación espiritual a sus hijos. Esa es la primera verdad que estudiaremos en esta primera sesión. Para la formación de los hijos no se necesitan las nuevas técnicas de crianza que el mundo provee, porque provee muchas y diversas, como la disciplina positiva que el mundo expone, como la inteligencia emocional que el mundo expone, o la paternidad consistente. Tampoco es indispensable seguir los libros más populares sobre cómo ser padres. Lo que realmente se necesita es que los padres sean obedientes al único libro, a la única verdad absoluta, a la palabra de Dios. Cuando los padres viven en obediencia a ella, como resultado de esta vida que obedece a la palabra de Dios, el consejo de Dios se aplica, hermanos, en la crianza de sus hijos. Y vamos a ver la primera característica de aquel padre que obedece la Escritura y cómo se refleja en la crianza de sus hijos. Aquel padre que obedece fielmente a la Escritura obedecerá los mandatos expresados en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en donde dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ese es el primer mandato de parte de Dios hacia los padres. Y si somos padres que obedecemos a la palabra de Dios, vivimos en ella, la cumplimos, vamos a aplicar este principio a los hijos. ¿Cuál principio? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el primer consejo de Dios. Dios abre el consejo de la sección de la responsabilidad de los padres y los hijos con esta orden, hermanos. El pasaje de Efesios 6:4 nos presenta una provisión clara: no provoquéis, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra utilizada tiene el sentido de irritar, de hacer enojar, de frustrar. Esta no es una simple recomendación de parte de Dios, hermanos, sino es una orden directa de parte de Dios a los padres. Es una orden de carácter obligatorio que debe de cumplirse. Y el cumplimiento tiene que ser continuo, permanente, debe de modelar un estilo de vida conforme a este principio de no provocar a ir a vuestros hijos. Por lo tanto, tiene un carácter de obligatoriedad, de cumplimiento firme que debemos de cumplir. Los padres deben de obedecer esta instrucción de manera constante, haciendo de ella un patrón de vida permanente en su conducta en relación con su relación con sus hijos, tal como Dios lo demanda. Lo que la Escritura nos enseña es que los padres no deben provocar constantemente a enojo a sus hijos. Que ese no sea el estilo de vida, el patrón de vida que día a día, hora a hora que pase, los padres estén exasperando, enojando, irritando a sus hijos. Es natural que en la relación familiar en algún momento los hijos se enojen con los padres y que los padres se enojen con los hijos. Es natural, es normal, como decíamos al inicio. Somos pecadores y esto pasa. La prohibición no va a ese sentido, sino que la prohibición se dirige a evitar que los padres adopten un patrón continuo de conducta que produzca ira, frustración o resentimiento en sus hijos. Ese es el mandato, esa es la dirección. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: padres, no irriten, no exasperen, no frustren a sus hijos. Y que eso no sea una conducta permanente en el hogar. Y una pregunta clave que tenemos que realizar aquí es: ¿qué cosas pueden provocar ira en los hijos que los padres deben de evitar? Algunas aplicaciones prácticas sobre esto. Y uno de estos elementos, hermanos, que los padres deben de evitar para evitar esa ira sobre sus hijos es la sobreprotección de los padres, que muchas veces es inevitable, ¿verdad? Es algo con que los padres luchan una y otra vez, es la sobreprotección sobre los hijos. No me malentienda, hermanos, no se trata de dejar desprotegido a los hijos, sino de protegerlos en exceso. La sobreprotección ocurre cuando los padres, hermanos, deciden todo acerca de su hijo, por ejemplo, en donde el niño tiene que vestir lo que el padre dice, donde el niño no tiene aprobación de sus decisiones, sino que son aprobadas y hechas por sus padres. Y el problema de eso es que muchas veces el niño tiene 20 años de edad. Y a veces el niño llega hasta los 30 años de edad y viviendo con los padres y sometidos a los padres.
Y ha sido todo un estilo de vida continuo y permanente hacia ese nivel, ¿verdad? Y eso es lo que se debe evitar, hermanos, ¿verdad? En ese sentido. O otro ejemplo que yo le puedo dar es cuando un niño realmente enfermo va al médico y obviamente no va solo, va con su papá, va con su mamá o va con los dos padres. Y generalmente los médicos hacen esto y se dirigen, se sientan al frente del hijo y se dirigen a él y le dice, ¿qué es lo que sientes? ¿Y qué hacen los padres? Mire, doctor, es que el hijo no durmió toda la noche, estuvo vomitando, estuvo haciendo esto, estuvo haciendo aquí, tiene fiebre, no se le quita, y no dejaron hablar al niño nunca, ¿verdad? Y eso, en cierta manera, tiene que ver con exceso de protección, hermanos, en cierta manera sobre los hijos, en este sentido. Son los padres muchas veces entonces que contestan las preguntas y no el hijo y lo privan y lo reprimen en cierta manera. Este tipo de control asfixia al hijo en cierta manera, hermano. Genera frustración y dependencia de manera completa hacia los padres, ¿verdad? Y es ahí entonces cuando muchas veces, como resultado de un exceso de protección como este, las personas a veces cuando llegan a su vida adulta no son capaces de hablar, transmitir sus pensamientos, sus ideas de manera fluida y clara en ese sentido, como consecuencia en algunas ocasiones. ¿Okay? Un hijo sobreprotegido termina siendo una persona insegura y por eso los padres deben de aflojar la soga poco a poco, pretendiendo que sus hijos desarrollen independencia en el momento apropiado y en los grados apropiados que se les puede permitir dentro de la crianza de ellos, acompañándolos con sabiduría y confianza. Otro ejemplo que puede exasperar o generar ira en los hijos que provocamos los padres es que los padres deben de evitar el favoritismo sobre uno de los hijos. Mostrar preferencia por uno de los hijos provoca amargura y resentimiento en los demás. Cuando un hijo crece sintiéndose el favorito y el otro se percibe menospreciado, surgen conflictos y heridas profundas dentro del hogar. La Biblia nos da un claro ejemplo de esto, hermanos, en el Antiguo Testamento, especialmente ahí en el libro de Génesis, la historia de Esaú y Jacob, del favoritismo de la madre con con Jacob y no con Esaú, y todo lo que provocó, toda la ira que provocó y toda la enemistad que se generaron, que después Jacob se convirtió en una nación de Israel, Esaú se convirtió en otra nación y esta nación constantemente seguía en conflicto en este sentido, donde el favoritismo de la madre trajo división y dolor a la familia. Por eso los padres deben ser muy cuidadosos, ya que muchas veces el favoritismo aparece de manera inconsciente. Cada hijo debe sentirse amado, valorado y tratado con la misma ternura y respeto que los demás. Otro ejemplo que puede provocar ira a los hijos, que debemos de evitar, es imponer sobre los hijos expectativas irrealistas sobre sus hijos. Expectativas irreales sobre sus hijos. Algunos padres cargan a sus hijos con metas que ellos no pueden cumplir y como resultado los hijos se sienten frustrados y desanimados. Hay padres que desean que sus hijos sean los mejores estudiantes, que tengan las mejores notas, por ejemplo. En una área u otra demandan lo mejor de ellos. Los padres desean que sean los más destacados músicos quizás y los meten a estudiar música y los ponen en cualquier otra actividad. O otros padres desean que sean los mejores futbolistas o los más exitosos en el equipo de fútbol de la escuela y del colegio y buscan algo sobre ellos y ponen esta carga sobre ellos y no dejan que ellos decidan en cierta manera en qué actividad involucrarse. En muchos casos estas metas reflejan los sueños personales que los padres no pudieron alcanzar y terminan trasladándolos a sus hijos. Cuando las expectativas son demasiado altas o ajenas al llamado de Dios para cada hijo, la presión se vuelve una carga para ellos. En lugar de motivarlos, los padres terminan trasladando, ¿verdad? Terminan aplastando al hijo en este sentido, con cargas, con metas que ellos no cumplieron, que quieren que ellos lo cumplan. Hay muchos padres, por ejemplo, en el sentido que le piden a los hijos que estudien una carrera en específica en la universidad, pero quizás a los hijos no les interesa, no les gusta, y muchos de ellos toman la decisión para obedecer a sus padres, pero realmente lo que buscan los padres es que los hijos cumplan las metas que ellos no pudieron cumplir muchas veces, y eso también causa este elemento de presión sobre ellos.
Los padres sabios deben animar y guiar y acompañar a sus hijos a descubrir los propósitos que Dios tiene para ellos, no a vivir los sueños que ellos no lograron realizar. En lugar de provocar a ira a sus hijos, la Escritura, hermanos, nos motiva a animarlos y a edificarlos. ¿Cómo pueden los padres animar a sus hijos? Una de las formas más poderosas es mediante el ejemplo de la piedad que un padre puede mostrar en su hogar. Los hijos, como dijimos anteriormente, hermanos, aprenden mucho más por lo que ven, por lo que escuchan de los padres. Un padre que ama a Dios, que ora con sinceridad, que pide perdón cuando falla y que vive con integridad, está comunicando ánimo y esperanza y dirección espiritual a su familia, a sus hijos. El ejemplo de fe y obediencia al Señor es la lección más profunda y la lección más duradera que un hijo puede recibir de sus padres. Y la meta entonces como padres es decir lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1: sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un padre debe de provocar esto en sus hijos y debe de pedir a sus hijos que lo imiten a él, así como el Padre imita al Señor. Un padre piadoso no solo enseña con palabras, sino que motiva con su vida a sus hijos a seguir el mismo camino de obediencia y devoción a Dios. Y esto lo hace a través de la práctica continua y permanente de una vida piadosa que modela en su hogar, en su hogar, en su hogar. Si los hijos no ven a los padres orando, si los hijos no ven a los padres dependiendo de Dios, si los hijos no ven a los padres creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra, entonces eso es lo que ellos van a reflejar también de una u otra manera. Pero si los hijos ven a sus padres viviendo en piedad, en la casa, en el hogar y fuera de ella, obviamente es una lección enorme que están recibiendo ellos, que podrán también replicar muchas veces. El padre también anima a sus hijos por medio de una disciplina amorosa, hermanos. La disciplina bíblica no es un castigo impulsivo, sino una corrección guiada por el amor. Como claramente la carta a los Hebreos, capítulo 12, 6, nos recuerda. Porque el Señor al que ama, disciplina. Un padre que corrige con justicia, sin enojo ni humillación. Porque hay muchos padres cuando disciplinan, no disciplinan con un propósito, sino que disciplinan para la satisfacción de un enojo, de una ira descontrolada muchas veces, y llevan a la humillación al hijo en este sentido, sino que la disciplina debe cumplir un propósito, y lo veremos más adelante. Así que, hermanos, el padre debe reflejar en ese sentido el carácter de Dios en su familia, en su hogar, quien disciplina no para destruir, sino para restaurar. Cuando la disciplina se aplica con amor, brinda seguridad, dirección, confianza al corazón del hijo. De esta manera, el padre enseña que la corrección es una expresión de amor verdadero y no de la ira. Los padres también animan a sus hijos cuando muestran gracia y perdón. Un hogar donde abunda la gracia es un hogar donde reina el ánimo y la paz. Los hijos necesitan ver el perdón. No solo se enseña, sino que se vive en el hogar. Cuando un padre perdona, está mostrando el evangelio en acción en su familia, reflejando el amor y la misericordia de Dios, como nos recuerda en la carta a los Colosenses, capítulo 3, 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja en contra de otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un padre que practica el perdón enseña a sus hijos que la gracia de Dios transforma el corazón y restaura las relaciones. Así que, hermanos, como el primer punto de este padre que obedece la palabra de Dios, debe de cumplir este mandato: no exasperéis a vuestros hijos, y en lugar de exasperarlo o llevarlos a la ira, animarlos a través del consejo divino de Dios y de un carácter que modele las Escrituras. El segundo elemento que se nos presenta aquí, hermanos, es que el padre que obedece la palabra de Dios es aquel que aleja el pecado de su hijo. Es aquel padre que aleja el pecado de su hijo.
De una u otra manera lo podemos ver ahí en Efesios 6:4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. En disciplina. El mejor padre, hermanos, no es necesariamente el más permisivo o el más estricto, sino aquel que busca alejar el pecado del corazón de sus hijos. Esta tarea se cumple principalmente, hermanos, a través de la disciplina, la cual implica corrección, instrucción y amor. Cuando un hijo peca, el padre tiene la responsabilidad dada por Dios de disciplinarlo, no con el propósito de humillarlo o castigarlo sin sentido, sino con un propósito redentor, de apartarlo del pecado y guiarlo nuevamente hacia la obediencia a Dios. La disciplina entonces no es un acto de enojo, sino una expresión genuina de amor, hermanos. Y eso es una responsabilidad tremenda, el poder alejar el pecado de los niños, de los hijos desde pequeños, hermanos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en ese sentido. Y esto se hace a través de la disciplina que el padre debe de aplicar a los hijos. El libro de Proverbios lo afirma con claridad. En Proverbios 13:24, y dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que la Biblia dice que la disciplina administrada, ejercida sobre de los padres hacia los hijos, es una prueba de amor, es una prueba de que los ama, es una prueba de que no quiere que estén haciendo actos pecaminosos, ¿verdad? Es una prueba de amor que el padre trata de cuidar, proteger el corazón de su hijo en este sentido. Y el instrumento, hermanos, que Dios nos ha dado de manera clara y contundente, dice que es la corrección, es la disciplina que el padre debe de transmitir en este sentido. Y es un instrumento precioso y valioso que Dios nos ha dado, es el recurso que Dios nos ha dado, hermano, para poder disciplinarlos y poder alejar el pecado de ellos, de su corazón en cierta manera, y protegerlos de esta manera, para que ellos sepan que se les castiga por una desobediencia plena y directa en contra de Dios, y lo cual es pecaminoso, lo cual es malo, y ellos deben ser conscientes de esto. La verdadera paternidad incluye corrección. Un padre que ama no puede permanecer indiferente ante el pecado de su hijo, porque sabe que el pecado, hermano, destruye. Por eso la disciplina es una muestra del amor sabio y protector que los padres deben de proveer hacia los hijos. No obstante, la disciplina también implica dolor, definitivamente, porque el proverbio lo enseña de manera clara, y el libro de los Hebreos también lo muestra. Observe Proverbios capítulo 23, 13 al 14, en donde de una u otra manera enseña que la disciplina implica dolor, donde dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ok? Así que de una u otra manera, si hay una disciplina, una corrección con la vara, la implicación de una u otra manera es que hay dolor. Y muchas veces los padres corrigen sin el dolor, hermanos. Y tiene que haber un dolor, debe haber un dolor que aleje en este sentido al hijo del pecado. Observe el Proverbios: no rehuses, es el consejo de Dios a los padres, corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿cuál es el resultado? No morirás. Ese es el resultado, ese es el propósito, esa es la razón por la cual se debe incorporar la disciplina los padres hacia los hijos. Lo castigarás con vara, y todavía nos dice cómo debe hacer esta corrección. ¿Y qué pasa? Y librará su alma del Seol, ¿verdad? Así que las consecuencias son eternas, las consecuencias son graves, mejor dicho, de esta manera, hermanos, ¿verdad? Al no dar disciplina a los hijos, y esta disciplina obviamente conlleva dolor. Estos pasajes, hermanos, revelan que la corrección, aunque puede doler en el momento, tiene un propósito eterno. Libra el alma del hijo de la muerte espiritual, en cierta manera. El Nuevo Testamento refuerza esta verdad en Hechos, en el libro de los Hebreos 12:6. Hebreos, si me acompañan ahí a la carta a los Hebreos, capítulo 12.
Carta a los Hebreos, hermanos, capítulo 12, 6 en delante. Hebreos capítulo 12, versículo 6 en delante. Y dice de la siguiente manera. Capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, es que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna, y observen muy bien el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Al principio la disciplina no es causa de gozo, hermanos. Hay cierto dolor ahí en la disciplina, sino de tristeza, dice el texto. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así como Dios disciplina a sus hijos por amor, los padres deben de hacerlo siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Por tanto, el mejor padre no es el que evita el dolor temporal de la corrección, sino el que usa la disciplina para producir el gozo eterno en sus hijos de que temen al Señor. En última instancia, la disciplina es un instrumento de gracia por medio de la cual el padre debe ejercitarla para la formación espiritual de sus hijos. Un elemento fundamentalmente importante. Y después, hermanos, volviendo a Efesios, capítulo 6, versículo 4 nuevamente, vemos el tercer elemento. El tercer elemento. Si un padre obedece la palabra de Dios, entonces como resultado, este padre va a criar a sus hijos, no provocándolos a ira, los va a criar en disciplina, pero también los va a criar en la amonestación del Señor. En la amonestación del Señor. Y este es el tercer elemento, hermanos, que tenemos aquí. El mejor padre es aquel que enseña la palabra de Dios a sus hijos, como lo dice claramente Efesios 6:4. El apóstol Pablo instruye a los padres diciéndole: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra amonestación en este pasaje tiene un significado profundo, hermano, un significado muy fuerte. Proviene de un término compuesto que transmite la idea de que la responsabilidad de los padres en la amonestación de sus hijos es de poner la palabra de Dios en la mente de los hijos. Es la responsabilidad del padre de una y otra vez de estar colocando la verdad de Dios, las escrituras, la palabra de Dios en la mente de los hijos. Y ese es el ejercicio continuo y permanente que los padres deben de estar haciendo. Esta es la palabra que muchas veces aparece en el Nuevo Testamento para transmitir la idea de consejería bíblica, en donde la persona pone las escrituras en la mente de la persona para que pueda, en ese sentido, producir un cambio en ellos y actuar conforme a los principios bíblicos en la vida. La idea aquí es la misma. La idea aquí es la misma, en donde los padres tienen esa responsabilidad entonces de poner en la mente de los hijos la palabra de Dios. Es decir, los padres tienen la responsabilidad de colocar la verdad de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos mediante la enseñanza constante de la palabra, cuya enseñanza es de manera audible por lo que el padre dice, pero al mismo tiempo es perceptible por los ojos a través de la experiencia del hijo, como el padre también modela la palabra de Dios, como lo dijimos anteriormente. No solamente es una enseñanza nada más auditiva, sino es una enseñanza experimental al ver los hijos cómo el padre realmente
modela la palabra de Dios, modela el carácter de Dios, modela los principios bíblicos en ese sentido. Y esta enseñanza es constante, es permanente. Y observemos un ejemplo de esta verdad dada en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, por ejemplo. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y las hablarás de ellas. ¿A dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto de alguna u otra manera, hermanos, habla de una enseñanza constante, permanente sobre los hijos, acerca de la palabra de Dios, como dice Efesios 4, amonestación en el Señor una y otra vez, durante el día, en la mañana, durante la tarde, en la noche, en todo momento. Es un momento oportuno para poder instruir a los hijos en la palabra de Dios, en la instrucción de la palabra de Dios, de colocar en la mente de ellos la palabra de Dios. En cualquier momento es preciso, cualquier momento es oportuno para hacerlo. Ve a sus hijos haciendo algo malo, instrúyenlo en la palabra de Dios. Ve a sus hijos peleando, instrúyenlo en la palabra de Dios con respecto a este elemento. Todo momento es apropiado para hacerlo. Sale con ellos hacia la escuela, instrúyalo. Sale con ellos en el vehículo a comprar, al restaurante, instrúyelo. Va al supermercado con ellos y hacen berrinche, instrúyelo en la palabra de Dios una y otra vez. El punto aquí es: ¿cuántas veces los padres están ejercitando esta labor de instruir a los hijos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hacemos? Peor aún, ¿cuántas veces somos permisivos con el pecado de los hijos? ¿Cuántas veces? Hermano, esta es una actividad constante y permanente y es una responsabilidad de parte de Dios sobre los padres. Y este debe ser, en cierta manera, una carga de poder cumplir y que Dios nos encuentre fieles haciendo lo que Él demanda en su palabra en cuanto a la crianza de los hijos. Como dice el texto: y repetirás estas palabras que te mando hoy y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y las hablarás hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino fuera de la casa, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanos, eso habla de una instrucción constante y permanente de la verdad de Dios, y es un ejercicio que debemos de hacer, que los padres tienen que estar ejercitando muchas veces, pero que en realidad muchas veces la omitimos. Hermanos, muchas veces los padres consideran, no es que lo afirmen, pero por los actos, por las acciones que tienen, muchas veces, al parecer, los padres creen que la instrucción académica acerca de la vida, acerca de la ciencia, es más importante que la instrucción de la palabra de Dios. Porque muchas veces le ponen mucho empeño en la instrucción académica y a la instrucción de la palabra de Dios, ninguna. No estoy diciendo que la instrucción académica no tenga un valor, obviamente que sí, hermanos, pero es mucho más importante la instrucción de la palabra de Dios, de la verdad absoluta de su palabra, que forma el carácter, que cambia y transforma el corazón, y ese es un ejercicio permanente. Y ese es un ejercicio. Muchas veces parece que la perspectiva de los padres es diferente a la que la Biblia presenta, porque la Biblia presenta la responsabilidad del padre en el proceso de la obediencia y crianza del hijo como aquella persona comisionada por parte de Dios, los padres, para cuidar el corazón y el alma de los hijos. Pero muchas veces, hermanos, parece que eso no fuese así una realidad en la vida de los padres. Y muchas veces los padres sienten que los hijos son una carga,
¿verdad? Eso no debería ser así en las familias cristianas, pero así es en el mundo. Y los que son docentes, profesores, deben de estar de acuerdo de mí, que muchas veces los padres esperan la fecha de enero y febrero para dejar a los hijos y decir, me libro toda la mañana o la tarde de estos. Que esté el profesor, por eso le pago. Que ellos lo aguanten. Parece que fuera como una carga muchas veces. ¿Ok? Entonces, de mañana se levantan los padres, se preparan al hijo, dejan al hijo en la escuela y dije, qué peso. Por 5 horas no me preocupo, quedo libre. Muchas veces así, hermanos. Incluso como docentes muchas veces hemos experimentado que tienen que hablar como a las 8 de la noche. Me contaron la historia de alguien. Aquí tiene su hijo todavía, no lo recogió. Lo dejaron olvidado, lo dejaron botado. Es cierto. No, muchas veces parece que fuera una carga y no lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Entonces, la disciplina de los hijos, el no llevarlos a la ira, el disciplinarlos como la palabra de Dios dice y con los propósitos que la palabra de Dios dice, y el amonestarlos, el poner la palabra de Dios en ellos, es fundamentalmente importante. Tres cosas que la palabra de Dios pide a los padres: no exasperéis a los hijos, no los provoquéis a ira, disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Esas 3 cosas, hermanos. Obviamente, ¿por qué Pablo solo da 3 consejos aquí? Porque obviamente Pablo da por sentado que toda la revelación del Antiguo Testamento ya la conocemos y que todos los principios entregados desde el Antiguo Testamento deben aplicarse. Así que solo es un recuerdo, un destello de lo que deben de hacer. No provocarlos a ira, disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Hermanos, y la importancia de esto, de amonestarlos en el Señor, es clave. La importancia de esto es fundamentalmente clave, hermanos. Observe, por ejemplo, si me acompaña a Jueces, libro de los Jueces, ahí adelantito del libro del Deuteronomio está el libro de Josué, de ahí nos encontramos con el libro de los Jueces. Y observe aquí en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a hacer este pequeño recorrido en el libro de los Jueces para que veamos la importancia de la amonestación y de la instrucción a los hijos acerca de la verdad de Dios y de las consecuencias graves que conlleva el no hacerlo. Observemos esto en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11, y dice de la siguiente manera: después los hijos de Israel hicieron, ¿qué, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Lo malo. Observe Jueces 3:7. ¿Qué dice Jueces 3:7? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente, observe Jueces 3:12. Jueces 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer, ¿qué, hermano? Lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 6:1. Miremos Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 10:6. Observe Jueces 10:6, que es lo que dice. Jueces 10:6 dice lo siguiente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 13:1, ¿qué dice Jueces 13:1? Vamos a Jueces 13:1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que ve ahí usted en los hijos de Israel? Un patrón o una conducta a lo largo del libro de los Jueces, hermanos, que ellos hacían, ¿qué? Lo malo. Una conducta repetitiva, una y otra vez hacían lo malo a los ojos de Jehová. Y más interesante aún, observe Jueces 17:6. Jueces 17:6. Hablando acerca de todo el periodo de los jueces. Jueces 17:6.
en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía, y esto obviamente era lo malo ante los ojos de Jehová. Pero observe, peor aún, cómo termina el libro de los jueces. En Jueces 21-25. ¿Cómo cierra el libro de los jueces? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto nos lleva, hermanos, a una pregunta muy importante. Gracias. A una pregunta muy importante. ¿Por qué los hijos de Israel hacían lo malo delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había causado en los hijos de Israel estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios una y otra vez? ¿Qué era lo que provocó esto en ellos? Para ver esto es necesario ir a Jueces capítulo 2, versículo 10, para responder esa pregunta. Jueces 2:10 nos ayuda a responder esa pregunta, hermanos. Y dice de la siguiente manera, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por... Aquí está la respuesta. En el periodo de los jueces tenemos la tercera generación de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por mano poderosa de Dios, donde Dios mostró su poder al liberarlos de la nación más poderosa del momento. Dios mostró su poder a través de las plagas, abriendo el mar rojo, proveyéndolo de sustento a Israel en el desierto, poniendo una columna de fuego. Dios con mano poderosa sacó a Israel y cumplió su promesa a la nación de Israel. A la promesa que le hizo a Abraham, que de él saldría una gran nación, y así fue. Y cuando la nación estuvo ya hecha, Dios lo sacó y lo llevó a la tierra prometida. Y de ellos vieron de manera inevitable la mano poderosa de Dios. La primera generación después de la salida de Egipto. Dice ahí, después de esto, después los hijos de Israel, versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La segunda generación, porque la primera, ¿quiénes eran? Sus padres. Y después, la tercera generación. Y se levantó después de ellos otra generación, es decir, la tercera, que no conocía a quién. Hermanos, padres, hijos y nietos. Llegó hasta los nietos y no sabían. O sea, el problema es que ni siquiera conocían a Jehová. No conocían de Jehová. 3 generaciones les bastó. Y en la tercera no tenían ni la más mínima idea de quién era Jehová. Y no solamente eso, sino que también ni la obra que Jehová había hecho por ellos conocían. Una obra poderosa, una obra majestuosa, la mano de Dios en poder, manifestada en la liberación del pueblo de Israel sobre Egipto. Y estos padres no le enseñaron a sus hijos esta verdad. No le enseñaron esta realidad. No instruyeron a sus hijos sobre quién es Dios y la obra que Dios había hecho. Como resultado de esa carencia de enseñanza acerca de Dios, se ve reflejado en el versículo 2:11, de hacer lo malo. Y eso se ve reflejado a lo largo de todo el libro, de hacer lo malo, como resultado de no conocer a Jehová y no conocer la obra que Dios había hecho por ellos. Esto es la carencia de instrucción, esto es lo que provoca cuando no se instruye a los hijos en quién es Dios y qué hace Él, quién es Él, sus obras, sus perfecciones, sus atributos y su obra redentora. Cuando no se instruye a los hijos sobre estas cosas, hermanos, este es el resultado. Una rebeldía de parte de los hijos. Así que la responsabilidad es enorme. La responsabilidad, hermanos, es grande. La carga que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres es una carga grande, hermanos, que debemos de cumplir, obedeciendo su palabra de Dios. Y para cumplirla se requiere no llevarlos a ira, disciplinarlos de manera apropiada, correcta,
con el propósito correcto, pero al mismo tiempo en la instrucción o amonestación en el Señor. Porque vemos el ejemplo aquí, hermanos, que ellos no lo cumplieron. Ellos no lo cumplieron en ese sentido. Pero obviamente, hermanos, si la segunda generación, ¿cómo no iba a estar mal la tercera generación de los hijos de Israel si la segunda generación de Israel también andaba mal? Andaban mal. Bueno, desde la primera. Nomás salieron de la esclavitud, manifestación de idolatría. Y la segunda, de igual manera. La segunda generación fue la que entró a la tierra prometida, dirigidos por Josué. Y observe lo que dice Josué 24:15, que muchas veces lo tenemos como un texto maravilloso, pero realmente lo que refleja es la carencia de liderazgo y el pecado de un pueblo. Y observe Josué 24:15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, hermanos, Josué le está diciendo a la segunda generación de Israel que si les parece mal servir a Jehová, aquel Dios que los sacó de la tierra, aquel Dios que los cuidó, los protegió, los dirigió a la tierra prometida, y todavía les parece mal a esta generación, la segunda generación de Israel, servir a Jehová. Y Josué les dice entonces: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, hablando acerca de Dios, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de quienes, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y viene Josué y dice: pero yo y mi casa, wow, es impactante. La segunda generación de Israel han rechazado a Dios. Y José, el liderazgo de Josué, hermano, se mira ahí de una manera debilitada, donde dice, bueno, porque era el encargado de parte de Dios, comisionado por Dios después de Moisés, a dirigir al pueblo, y el pueblo no le sigue. Y José dijo: bueno, si ustedes no quieren, yo sí serviremos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ellos no. Y obviamente una generación de esta manera no enseña a la tercera generación sobre los hijos, viven una vida pecaminosa, una vida mala, una vida en desobediencia. Y entonces, hermano, ese es el resultado de no amonestar a los hijos en el Señor, de no amonestar, de no poner la palabra de Dios en la mente y corazón de los hijos. Esto nos lleva a una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuántos padres están realmente enseñando la palabra de Dios a sus hijos? Realmente, genuinamente. Esto requiere implicaciones, hermanos, porque usted como padre tiene responsabilidad de hacerlo. Usted como padre que es hijo de Dios tiene responsabilidad de hacerlo. Pero para hacerlo, ¿qué necesita? Conocer la palabra de Dios. Para hacer lo que necesita, estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, reflejar la palabra de Dios y enseñarla de manera verbal a sus hijos, y enseñarla modelando la palabra de Dios a sus hijos a través de su estilo de vida. Así que eso demanda, de una u otra manera, el cuidado de los padres y de su vida espiritual y de su vida en piedad para poder hacer esta labor. Así, hermano, esto demanda la importancia de que todos en la iglesia del Señor conozcamos la palabra del Señor. No solo son los pastores los que tienen que estudiar la palabra de Dios, no solo son los líderes que tienen que estudiar la palabra de Dios, son todos, cada uno de nosotros tenemos que entender, estudiar la palabra de Dios. Y bueno, y ese es el lema de esta conferencia, Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo que more, habite, haga lugar de residencia. La idea aquí, hermanos, en el original es que la palabra de Dios haga un tabernáculo en el corazón de la persona, que more en abundancia en vosotros. Y el resultado de que la palabra de Dios more en vosotros es que va a enseñarnos, va a exhortarnos unos a otros con toda sabiduría, va a producir que cantemos con gracia en vuestros corazones al Señor. Y esos cantos van a ser con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre ¿de quién? Todo lo que hagamos tiene que ser hecho todo en el nombre ¿de quién? Aún la crianza de los hijos tiene que ser hecho, hacerlo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que es una responsabilidad enorme, hermanos. Así que estudiar la palabra de Dios no es algo pequeño, sino cómo lo va a instruir, sino cómo lo va a dirigir, sino cómo lo va a corregir, sino cómo lo va a disciplinar. Hermanos, es la importancia de que podamos entender la palabra de Dios. ¿Cuántos padres están esforzándose por poner la verdad de la palabra de Dios en la mente de sus hijos cada día, como dijo Deuteronomio 6, 4 en adelante? Cada día, mañana, tarde y noche. Lamentablemente, hermanos, muchos padres han delegado esta tarea a la iglesia, pero no es responsabilidad de la iglesia, pensando que la formación espiritual de sus hijos es responsabilidad exclusiva de los maestros, de la iglesia dominical o de los pastores. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, nunca transfiere esa responsabilidad de los padres a la iglesia. No la transfiere, hermanos. No la transfiere. Es responsabilidad de cada padre en la casa. ¿Ok? La tarea principal de instruir a los hijos en la palabra de Dios es de los padres y es una responsabilidad intransferible. Aquel padre que no lo haga y crea que la escuela dominical del domingo lo va a hacer, perfecto, no hay problema. Pero ese padre dará cuenta a Dios de su responsabilidad, de lo que Dios le ha dado, porque es intransferible. ¿Ok? La iglesia no es el lugar para la formación de los hijos, es la casa, es en el hogar donde el padre debe de hacer cumplir con esta responsabilidad. ¿Ok? Así que padres deben entender que Dios les pedirá cuenta por cómo guiaron espiritualmente a sus hijos. Enseñarles la palabra de Dios a los hijos no es una opción, sino un mandato divino. Cuando un padre llena la mente de su hijo con la verdad de Dios, está construyendo en él un fundamento firme que lo sostendrá ante las tentaciones y desafíos que hay en este mundo perverso y pecador. Por lo tanto, el mejor padre es el que cumple fielmente su llamado de enseñar la palabra de Dios en el hogar, porque sabe que solo la verdad de Dios puede transformar el corazón de su hijo. Ya esa responsabilidad no podemos huir. Ser padre conforme al corazón de Dios no consiste en alcanzar la perfección, sino en vivir en obediencia y humildad y dependencia del Señor para hacer la labor más grande que Dios nos ha dado, de la crianza de los hijos. Los padres cristianos están llamados a obedecer la palabra de Dios y de esta manera aplicar los principios bíblicos en el hogar, siendo instrumentos para formar hijos que amen y sirvan al Señor. Cada uno de los principios estudiados nos impulsa a obedecer la palabra. Padres están llamados a animar con amor, no a irritar a los hijos, no a llevarlos a la ira. Obviamente pasa esto, pero la instrucción, el mandato es que eso no sea un estilo de vida de provocarlos a ira, ¿ok? Sino de animarlos en ese sentido. De animarlos, de disciplinarlos con sabiduría y enseñar con fidelidad la palabra de Dios. Esto nos recuerda, hermanos, que la paternidad es una labor espiritual antes que emocional o cultural. Un buen padre no se mide por el éxito económico, la simpatía o la autoridad que pueda tener, sino por su fidelidad a Dios y a su palabra y su disposición a guiar el corazón de sus hijos hacia Cristo a través de la palabra de Dios. La paternidad bíblica, hermanos, realmente es un ministerio. Un ministerio. Y como todo ministerio, comienza ¿en dónde, hermanos? En oración. Orando como padre, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé fuerza para dirigirlo de la mejor manera a través de la instrucción de la palabra de Dios, orando por sus hijos, orando por los esposos
de sus hijas, orando por las esposas de sus hijos, orando por ellos. Y que Dios transforme ese corazón, cambie ese corazón y alcance salvación en Dios. Empiecen con la oración, hermanos, siendo que esto es un ministerio precioso que Dios ha entregado en la mano de cada padre. El problema es cuánto oramos. Ahí nos metimos a otro problema, ¿verdad? ¿Cuánto oramos en realidad? ¿Estamos orando? No me digan como un hermano que me dijo, yo oro demasiado. Hermanos, no hay tiempo demasiado para orar. La palabra dice que tenemos que orar, sí. Y muchas veces nuestras oraciones son, gracias a Dios por este día, amén. Gracias a Dios por la comida, amén. Gracias a Dios por este descanso, amén. ¿A dónde está ese genuino tiempo de oración? Derramando nuestros corazones en el Señor, orando a Dios y reconociendo su amor, su obra, sus perfecciones y pidiendo su favor para, como familia, como padre, como madre, pidiendo su favor para con los hijos. Hermanos, la paternidad es un ministerio y empieza con oración. Los padres tienen que orar, pero también los padres tienen que meditar en la palabra de Dios y tienen que someterse a la dirección de la palabra de Dios para ser capacitados por Dios para guiar a sus familias con sabiduría y amor. Así que padres, modelen obediencia a la palabra de Dios antes de exigírsela a los hijos. Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que oyen. Padres, vivan de tal manera que sus palabras encuentren respaldo en sus acciones. Padres, debemos de animar a los hijos diariamente. Usar las palabras para edificarles a ellos, no para destruir. ¿Han visto esas palabras que muchas veces destruyen? Yo he escuchado muchas. En la escuela, cuando van a recoger notas y lo hacen de manera pública, mejor hubiera tenido un rollo de alambre que este. Me hubiera servido más el rollo de alambre que este. Hermanos, si así tratan al hijo, usemos palabras para edificar, no para destruir. Debemos de corregir con amor, pero también ser firme en la corrección, ¿verdad? Deben ser disciplinados. Los padres deben disciplinar. Disciplinar no es castigar. Disciplinar es pastorear el corazón de sus hijos, literalmente. No castigamos, no disciplinamos para quitarme la frustración o para quitarme la ira, el enojo. Porque algunos padres son muy interesantes como disciplinan. Si tienen lo que tengan a mano, lanzan. ¿Ok? Tienen un cuchillo, tienen un zapato, tienen la plancha, lo que sea, para descargar su ira. No, hermanos, disciplinar no es castigar, no es esto, es como la palabra de Dios lo demanda, es pastorear el corazón de los hijos. Corrige con la mirada puesta en la restauración del corazón de los hijos, no en la descarga de la ira. La disciplina debe de guiar a que los hijos cumplan la voluntad de Dios, nunca a herir. Haz de la palabra de Dios el centro del hogar. Establece tiempo de lecturas y oración en familia. Ay, hermanos, ¿cuántas veces cuesta esto? Si no lo hacemos solos muchas veces, menos ahora que lo hagamos en familia. Que la familia tenga un tiempo dedicado para orar y meditar en la palabra de Dios. Memoricen versículos con los hijos. Hablen la palabra de Dios con los hijos. Conversen de la palabra de Dios, como Deuteronomio 6 lo mencionó. ¿Se han fijado que niños pequeños, porque la excusa muchas veces, pero ¿cómo este niño tan pequeño puede memorizar versículos? Pero memorizó toda la Liga Española, los equipos. Memorizó los jugadores y el número que usa. ¿Cómo que no va a memorizar la palabra de Dios? Y muchas veces los hijos hablan, reflejan lo que a los padres les apasiona. Si al padre le apasiona el fútbol, a ellos les apasiona el fútbol.
Si el padre le apasiona a un equipo en específico, el hijo ese equipo le apasiona, le gusta. ¿Ok? Si al padre le apasiona, por ejemplo, las carreras de carro o de cualquier otra cosa, o los carros, por ejemplo, tipo de carro, marca de carro, diseño de carro, todo esto, también a ellos. ¿Por qué será que a los hijos no les apasiona la palabra de Dios? Porque probablemente a los padres no les apasiona la palabra de Dios y no hablan de la palabra de Dios cuando está con ellos. Sí hablan de fútbol, sí hablan de carros, sí hablan de cualquier otra cosa, pero no de la palabra de Dios. ¿Por qué no les apasiona? Porque quizás al padre no le apasiona. No pasan tiempo en la palabra, no hablan de la palabra. Y ese es un problema, hermanos. Realmente, cuando estamos reunidos, ¿qué debemos de hablar nosotros los hijos de Dios? De la palabra. De la palabra. Cuando me encuentro, hermanos, ¿de qué hablamos? De la palabra. Me encuentro Elías, ¿de qué hablamos? De la palabra. Cada uno de la palabra. Debe de apasionarnos, y de igual manera en la casa. Orar de manera tal que deben de hablar de la palabra, conversar la palabra de manera diaria con los hijos, orar constantemente por sus hijos. Nadie puede transformar los corazones de ellos, solo Dios a través de su palabra. Así que oren a Dios que los salve y los guíe y los use para su gloria. Como padres, confiesen sus errores y pidan perdón cuando fallen. Un padre humilde enseña más sobre el evangelio que uno orgulloso, porque está el padre que no se equivoca. ¿Se han visto? Está el padre que no se equivoca. Está aquel padre que reprende y es exigente y ve los errores de los hijos. Y había una vez una familia, estaban en verano y sale el papá, el mamá y los hijos a la piscina a refrescarse, ¿verdad? Y bien, entonces el hijo comete una pequeña torpeza y la torpeza que cometió el hijo es, sin darse cuenta, se metió a la piscina con la toalla y estuvo nadando, y cuando sales y quiere secar y la toalla, le dice el papá, la perdí. ¿Y qué le responde el papá? No perdés la cabeza porque la tenés pegada. Y empieza el berrinche del papá ahí. El problema es que al día siguiente el padre va a la piscina y se tira. Y cuando se da cuenta que se tira, tenía el teléfono en la calzoneta. No hizo bulla. Porque él ve el error de los otros, pero no ve su propio error. ¿Verdad? Somos humanos, cometemos errores, pecamos. El punto no es eso, el punto es que lo reconozcamos y pidamos perdón cuando fallamos. Ser humildes. El perdón modela y restaura y sana el corazón de los hijos. En resumen, el mejor padre no es el que nunca falla, sino el que depende del Señor cada día y busca su sabiduría y se esfuerza por reflejar el carácter de Cristo en su hogar. Así que Dios que levante padres temerosos, firmes en su palabra y llenos de amor, para que nuestra familia sea un testimonio vivo del poder del Evangelio. Y como padres que obedecen la palabra en el proceso de la crianza de sus hijos, entonces deben de cumplir estos mandamientos. No provocar a ira a los hijos, criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Amén. Si nos ponemos de pie en esta tarde y oramos, hermanos, a nuestro Dios. Dios eterno, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, que es una fuente infinita de sabiduría de cómo tenemos que vivir la vida, y no solamente de cómo vivirla, sino de cómo formar también a los hijos, Dios, en tu palabra. Ayúdanos, danos fuerza, sabiduría, en primera instancia para vivir como a ti te agrada, pero también para cumplir lo que tú dices en tu palabra, Dios. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.